Tres muchachos fueron a cuidar a esta iglesia, mas no sabían lo que iban a vivir aquella noche. Acomódense, prepárense para escuchar el siguiente relato. No olviden suscribirse al canal. Relatos reales de terror y ultratumba, sucesos paranormales, historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Voy a comenzar este relato describiendo el lugar de los hechos, es decir, describiendo aquella iglesia que se encuentra en el vecindario donde yo vivía. Esto siempre en el campo en El Salvador. Prepárense para escuchar lo que hoy les voy a contar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nocturnos. Esta es la misma iglesia donde en otro relato he mencionado que a mi mamá la asustaron durante el día. Pero pongan atención que lo que les voy a contar sucedió durante la noche. Aquella iglesia tiene un gran predio. El propio templo se encuentra a unos 40 metros de la calle, y en todo ese predio de alrededor hay pinos, y en la parte de arriba hay un pequeño mirador, donde se pueden ver varias partes del país. Pero lo curioso de esto que también tiene una pequeña crucita ahí, una cruz de madera de más o menos 1,5 metros de altura, un poco menos. Durante el día, las mujeres deben ir a cuidar para que la iglesia permanezca abierta y así los fieles puedan ir a orar y a rezar en el templo. Y en la noche, los hombres son los encargados de velar que no lleguen los ladrones para que se roben las cosas del lugar. Por lo tanto, hay que estar siempre pendientes. 3 de mis amigos debían ir a cuidar en la noche. A las 6 p.m. era la hora que debían estar en la iglesia. Ellos llegaron justamente a tiempo. Era la temporada de invierno, la estación lluviosa. Ellos al llegar se despidieron del señor que estaba anteriormente, el encargado de cuidar de 4 a 6, y se dispusieron a sentarse afuera de la iglesia durante un largo rato. Platicando y platicando entre amigos, se escuchaban los ruidos del vecindario, los diferentes ruidos también de los animales nocturnos. Ya como a las 8 u 8:30 p.m. se pudieron percatar que una gran tormenta se aproximaba. Como lo dije anteriormente, era la estación lluviosa. Entonces, ellos se dispusieron a cerrar las puertas de la iglesia y fueron a buscar también las colchonetas para quedarse y dormir. Lo peculiar de aquella iglesia también es que sus ventanas son desde el techo hasta el piso. Tienen agujeros, los cuales permiten ver desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. También estos ventilan la iglesia. Ellos se quedaron en la parte de atrás de la iglesia, a la par de una ventana de estas, la cual tenía también en la parte de afuera el campanario. Ellos prepararon sus colchonetas, pero como a las 10 de la noche comenzó a llover. Comenzó a caer una gran tormenta. Una tormenta que duró quizás como 1 hora y media, terminando no muy lejos de las 12 de la noche. Entonces, al terminar la tormenta, de repente algo llamó la atención de estos 3 muchachos. Cuentan que en un abrir y cerrar de ojos, los perros del vecindario comenzaron a ladrar y a ladrar. Había una gran ladrazón de perros en todo el vecindario, de la parte de arriba y también de la parte de abajo de la calle, de las casas de enfrente. Por todos lados los perros ladraban y ladraban, pero ellos pensaban que como la tormenta acababa de terminar, era algo normal. Pero después, aquellos perros comenzaron a aullar como lobos. Se les comenzó a escuchar una gran bulla que estos perros la hacían como lobos. Fue ahí donde ellos se llenaban mucho de miedo, porque aquellos perros aullaban horrible. Entonces, ellos dijeron, ¿qué estará pasando allá afuera? Pareciera que esos perros miran algo, mas no sabían lo que se aproximaba. Lo que ellos jamás se imaginaron
era que después de unos minutos, de allá arriba, de aquella cruz de madera del mirador, se comenzó a escuchar como un animal venía bajando. No se distinguía si era un perro o si era una vaca o un caballo, pero venía rápido, bajando y bajando por todo aquel predio de la iglesia, hasta el punto que llegó a pararse afuera de la ventana donde ellos se encontraban. Ahí pudieron distinguir que era un perro que rugía horriblemente ahí atrás de ellos. Los tres estaban paralizados con mucho miedo porque aquel perro estaba a no más de 1 metro de distancia, solo que en la parte de afuera. Uno de ellos afinó su vista y pudo girar para verlo, y ahí se percató que era un gran perro negro con los ojos rojos prendidos en brasas. Los tres estaban muy calladitos y no movían ni una parte de su cuerpo. Después, claramente se percataron cómo aquel perro le dio toda la vuelta a la iglesia en cuestión de segundos, volviéndose a parar ahí, atrás de ellos. Fue hasta quizás después de 10 o 15 minutos que aquel perro, después de estar parado rugiendo ahí, se movió. Se escuchó como aquellos pasos se fueron alejando poco a poco. Y a la mañana siguiente, ellos lo primero que hicieron fue ir a buscar las huellas de aquel perro, debido a que la gran tormenta que había caído era más que obvio que debían haber huellas de aquel perro en la tierra. Por más que buscaron en aquel predio, no habían huellas de perro, no habían huellas de nada en aquel sitio. Y los tres se quedaron muy desconcertados, pensando qué pudo haber sido aquello. Pero esto no es todo, porque un tiempo después, ya eran más o menos las 12 de la noche, o 12:30, cuando ellos ya estaban durmiendo. Pero hubo algo que los despertó. A uno de ellos. Este cuenta que se levantó porque escuchó que de allá arriba, de aquella cruz de madera del mirador, venía bajando alguien o algo. Se escuchaban pasos que venían moviendo las hojas y la grama. Y estos venían pasando al lado derecho de la iglesia, justamente a un costado y pegado al terreno también del vecino. Este dijo: ¿pero y qué es eso? ¿Quién viene a esta hora si es medianoche? Cuando fue a ver a la ventana del otro lado, a través de sus agujeros, se llevó una gran sorpresa, porque pudo ver que era una pequeña niña, toda de blanco, la que venía bajando de aquel lugar. Una niña la cual su vestido resplandecía en la oscuridad de la medianoche. Una niña como que acababa de hacer la primera comunión. Este dijo: ¿y esto qué es? ¿Quién es esa niña? Se llenó mucho de miedo. Estaba aterrado. Mientras tanto, aquella niña seguía bajando a un costado de la iglesia, hasta que por fin llegó allá abajo, a la calle. Y ahí hizo una derecha, saliendo con dirección al pueblo. Este muchacho se quedó con mucho miedo y a la mañana siguiente le contó a los otros dos lo que había visto. Pero se cuenta que a esta niña también la han visto siempre en ese camino con rumbo al pueblo, subida en un paerón de tierra. Son varias personas a las cuales se les ha aparecido. La pregunta para nosotros sería: ¿quién es esta niña? ¿Por qué se aparece? ¿Y qué significa de que haya aparecido también allá en la iglesia? Así como aquel gran perro con los ojos rojos en brasas. Estaré leyendo sus comentarios. También, si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejarlo aquí también. Gracias por escuchar este relato. Pero sí, hay que tener cuidado, porque en las iglesias, por ser camposanto, el enemigo ronda para poder correr a sus fieles de ese lugar.